Hola, buenos días. Mi nombre es Rui Antonio Vargas Cuillo y en conjunto con Amanda Calderón y Ander Vázquez, el día de hoy nos vamos a exponer sobre la soldadura láser y soldadura ultrasónica. Entonces, soldadura láser. Primero voy a comenzar definiendo qué es un láser, el cual es un dispositivo que produce un haz de luz coherente, concentrado y estimulado en transiciones moleculares a niveles de energía más altos, que al regresar a su estado base emite fotones, los cuales al pasar por dos espejos amplifican la luz que está entre ellos, antes de que la luz salga como un láser. Este haz electromagnético se encuentra en radiaciones distintas, se puede encontrar desde el espectro visible a como el ultravioleta. La soldadura por láser es un proceso por fusión que utiliza un haz de luz muy concentrado para unir y fundir metales. De hecho, el término láser es un acrónimo que viene de la traducción al español, amplificación de luz mediante la emisión estimulada de radiación. El láser se utiliza en procesos de corte de metales para que posteriormente se logrará emplear en procesos de soldadura, que como ventajas tiene mayor profundidad y es un proceso más limpio en comparación a otros. El proceso es una técnica que emplea materiales de poco espesor para más tarde ya poder ser empleado con materiales más masivos. Haciendo este un proceso que tecnológicamente es bastante emergente, gracias a su continuo desarrollo y poco tiempo de procesamiento. Las de estos láseres pueden ser producidos por diferentes tipos de láseres, que entre ellos tenemos el láser criptón, el láser de iodo, el láser de gas, que es a base de dióxido de carbono, el láser térmico, láser criptón y láser de estado sólido, perdón, entre otros. Como cualquier proceso de soldadura existente, este tiene tanto ventajas como desventajas o limitaciones, que para nombrar algunas de estas ventajas, se tiene que no requiere electrodos, ya que la soldadura queda libre de contaminación por electrodos, que es un proceso sin contacto. Los rayos láser se enfocan, alinean y dirigen fácilmente con elementos ópticos para soldar áreas de difícil acceso. La pieza puede soldarse en una cámara de vacío o de atmósfera controlada, que puede ayudar a la emisión de gases contaminantes. El rayo láser también puede enfocarse en un área pequeña, lo que permite unir componentes pequeños. También es posible incluso soldar gran variedad de materiales, incluso combinaciones de materiales. El láser también es un buen método de soldadura para ser automatizado en procesos de manufactura. Y además de todo esto, eh, requiere muy poco tiempo para realizar la soldadura y tiene un buen aspecto estético, en realidad. Por otro lado, este proceso puede tener ciertas limitaciones. Se puede encontrar como que las uniones deben estar colocadas con mucha exactitud, la que se debe garantizar una posición final alineada al punto de incidencia del rayo, que a veces puede llevar a otros problemas. Actualmente se tiene como espesor máximo del soldador láser una cantidad de 20 milímetros y los láseres también suelen tener bajas eficiencias de energías. En sistemas de supervisión y control de soldadura, donde se busca la mayor calidad de la soldadura por medio del láser y encontrar posibles defectos del mismo proceso, se puede obtener defectos a partir de dos parámetros generales. Entre estos tenemos defectos causados por el tratamiento del material o condiciones del mismo, como el lugar de trabajo y la configuración de la junta de la soldadura. El otro parámetro se halla más en las condiciones del proceso en sí, como lo es el cambio en parámetros del láser. Entre los parámetros a tener en cuenta durante la soldadura de láser se tiene la posición del spot. Este es un dispositivo que utiliza una corriente eléctrica para fusionar dos piezas de metal, el tamaño del mismo y la desviación del haz sobre la junta. En cuanto a los defectos provocados por la soldadura láser, como en cualquier proceso, puede llegar a generar defectos, entre ellos la falta de penetración, que se produce cuando la velocidad es considerablemente mayor a la potencia utilizada. Se tiene agrietamientos de soldadura, donde para el caso de las posibles causas podrían ser mal posicionamiento de las piezas, exceso de potencia o exceso de carbono. Se puede obtener presencia de poros en la soldadura a causa del el atrapamiento de gas en la misma. De igual manera, este proceso se puede llegar a producir un exceso de salpicadura, que por lo general
se debe a presencia de aceite o por una potencia excesiva en el proceso en comparación a la velocidad. Por otro lado, también hablaremos un poco sobre la soldadura ultrasónica. Este es un método utilizado en aplicaciones que requieren de la unión de piezas pequeñas, tales como películas metálicas muy delgadas, cables e incluso plásticos. En general, la soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles. Se realiza rápidamente, consume poca energía y no produce gases ni olores nocivos al ambiente. Además, puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción. Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, las partes a ser unidas se les aplica simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica. Esta se le conoce como vibración ultrasónica, la cual genera la fricción que produce el calor necesario para soldar los materiales a unir. Este proceso se puede aplicar a diferentes materiales. Nosotros vamos a mencionar su aplicación con plásticos y metales, así como sus ventajas y limitaciones. En plásticos, la soldadura ultrasónica ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos, las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia. Estas van desde 20 a 70 kHz. La reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes produce calor, de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto periodo de tiempo. Para esto es necesario que las piezas tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es uniforme porque la transferencia de calor y energía interna liberada permanecen constantes y se limitan al área de la unión. Para obtener un óptimo resultado, las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico. Asimismo, está la soldadura ultrasónica, pero solo utilizando metales, donde las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente y las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia. Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado, el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes, de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área de soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas. Y las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija que se llama el yunque y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado sonotrode o horn. Estos tienen superficies ásperas o fresadas como con estrías para apretar las piezas y que estas no se vayan a deslizar durante el proceso de soldadura. Además de que se aplica una presión estática perpendicular a la interfaz de soldar. Luego se sobrepone una fuerza cortante a alta frecuencia y estos deben mantenerse abajo de un límite de elasticidad para que se puedan soldar pero no vayan a deformar las piezas. Entonces se deben de tomar muchos parámetros en cuenta para este proceso de soldadura. Luego están las ventajas, que bueno, la soldadura ultrasónica puede unir metales disímiles como lo son el cobre y el aluminio, que esto no se puede hacer en otros tipos de soldadura. Los tiempos de ciclo son muy cortos, pueden llegar incluso a durar menos de un segundo. No causa daño en el ambiente, ya que no utiliza consumibles que son como soldadura o fundente, que incluso estos llegan a ser peligrosos a veces para las personas que los utilizan, entonces también es mucho más seguro. Y no hay acumulación de calentamiento ni fusión, de modo que no provoca una fragilización en las zonas que se ven soldadas, ya que no se ven afectadas por el calor.
Luego están las limitaciones, que la soldadura ultrasónica de metales se restringe a soldadura de solapa, que pues no se pueden hacer soldaduras de cordón. Luego que solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros, entonces se utiliza mucho en aplicaciones como de cables o soldadura de componentes electrónicos como con capacitores y así. Y no es adecuada para unir partes extrañadas, además de que el costo de esta soldadura es usualmente mayor al de la soldadura ordinaria. Finalmente, aquí están las referencias y les vamos a mostrar unos videitos sobre estos procesos. Entonces, bueno, aquí está el de la soldadura láser. Esa es la máquina utilizada para soldar piezas. Y ahí se ve cómo está haciendo una. Y Estarían también sujetas las piezas tenemos entre sí solamente. la soldadura láser. Y esos son los procesos que teníamos para exponer hoy. Muchas gracias. Eh, Vamos a ahora. Ahora sí. ¿Cuánto duramos?